estrellas la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar, los ángeles lo anuncian.
Cuanto conocemos más acerca de Dios, entendemos quién es Dios. Entonces vemos más valor en Él y más razones para adorarlo. Cuando nos vemos a nosotros mismos, después de reconocer quién es Él, humildemente nos entregamos por completo a Dios para su servicio, como un acto de adoración. Si somos creyentes verdaderos, debemos demostrar el nuevo nacimiento espiritual. Nuestras vidas deben mostrar señales visibles de que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos a la nueva temporada de su programa Escucha, oh Israel, con el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Es nuestra oración que esta nueva serie de enseñanzas sobre vivir en santidad sea de mucha edificación para su vida. Bienvenidos. Amados hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted nos esté sintonizando en esta hora. Queremos agradecerles por preferirnos y estar acompañándonos como cada día martes en este su programa Escucha, oh Israel. Damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que está en Belén la radio, aquellos que nos están escuchando también a través de nuestro canal de YouTube y obviamente a través de Facebook. Después de algunas semanas de estar en misiones, pues el Señor me permite volver y unirme a este equipo precioso de hermanos, de siervos del Señor que han estado dirigiendo tan bien el programa. Aparentemente ya no me necesitaban, pero bueno, hemos vuelto para seguir aportando un poquitito con lo que el Señor nos permite tener, pero me siento tan bendecido por tener a hermanos tan preciosos como obviamente el pastor Germancito y mi hijo David, así que a ustedes muchísimas gracias. Y bien, vamos a iniciar con el pensamiento del día. Vamos a estar terminando el día de hoy con esta área de la vida de José y encerrar todo este concepto de santidad y de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero tengo un pensamiento muy lindo que viene de un hermano llamado Juan Gómez. Si usted va conmigo a Génesis 45, verso 8, esta es la declaración de José registrada aquí en Génesis 45, 8, donde dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. El hermano Juan Gómez dice: es impactante ver la forma en la que Dios ha hilado las circunstancias en la vida de José. Los sueños, las situaciones inesperadas y aún las tragedias que experimenta son instrumentos usados por Dios para moldear y trabajar en su corazón. Y es que el hecho de haber sido el hijo favorito y consentido por su padre no le había ayudado mucho en su desarrollo y relación con sus hermanos. Además, ese don especial por parte de Dios parece haberle dado, aún sin haberse dado cuenta de él, mucha de su identidad y dinámicas que atan su propio corazón. Dios permite que José experimente no solo una gran tragedia, pero también una gran obra de restauración y éxito. Sin embargo, Dios tiene una obra más profunda en mente, y es que José, aún teniendo la oportunidad de buscar a su familia con todos los recursos de Egipto, no lo había hecho. Más bien nos da la impresión de que él se sentía que no los necesitaba y que los había sacado de su memoria. Después de todo, él se encontraba en otro país, viviendo otra cultura, con otro idioma. El tiempo había transcurrido y había hecho su vida en otro lugar. Y cuando menos se lo espera, se aparecen sus hermanos. Y aunque no lo reconocen, desde esa primera visita parece empezar una lucha interior que deja ver a través de esa autojusticia su reproche a sus hermanos y al ponerlos trampas. Y esta lucha continúa cuando vuelve a ver a sus hermanos y especialmente a su hermanito Benjamín. Es una crisis que Dios
Tiene que permitir hasta que José pueda descansar en la obra de Dios en su vida. Es hasta que esto ocurre que su corazón ha experimentado una obra de restauración. Ya que en este capítulo, cuando estamos viendo, ¿no es cierto? Génesis capítulo 45, tres veces les dice a sus hermanos que no se preocupen, que él reconoce que fue Dios quien permitió y quien orquestó todo, mostrando su gracia y misericordia con él y su familia. Al pensar en los sueños de José, sus injustas tragedias y gran éxito, es perder un punto muy importante de esta historia. Escuche bien. Dios en su misericordia usó una vez más la tragedia para arreglar los corazones de sus hijos. Pensemos en esto y encontremos descanso en Dios. Vamos a orar para poder dar inicio a nuestro programa. Señor, queremos darte gracias por este día de vida que nos das, por el privilegio de estar juntos, por este programa, Señor, de Escucha Israel, que pretende animar a tus hijos a través de tu palabra y sobre todo recordando, Señor, lo que tú nos pides, nos ordenas, lo que tú esperas de nosotros como tus hijos, como pueblo tuyo, la obediencia, la gratitud, la humildad. Y por eso, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que en este día nos guíes, nos llenes de tu presencia y nos permites estar juntos, Señor, para reconocer tu bondad, tu fidelidad, y que aun cuando en medio de todas las cosas que puedan estar ocurriendo alrededor de nuestra vida, saber, Señor, que tú eres soberano y que tienes el control de todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, veremos el día de hoy la vida de José, un gran familiar, y quisiera animarles, por favor, invitarles a contactarse con nosotros a través de los chats que tenemos en YouTube, en Facebook. Estaremos encantados de recibir sus preguntas y también sus comentarios. Y este es un buen momento también para reenviar la invitación que usted tiene del programa, para recordarles a sus familias y amigos que ya está el programa al aire para que nos acompañen. Y ahora, sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida al pastor Germancito Díaz desde Neiva, Colombia. Amado pastor, buenas noches. Dios te bendiga. Pastor David, un cordial saludo. Muchísima falta nos hiciste los 3 últimos martes. Mucha falta. No parece, mi hermano, porque Mucha. la audiencia está reclamando a ustedes. Mucho calor está haciendo aquí en Neiva, pastor. Parece que en Estados Unidos mucho frío, ¿verdad? Bueno, se calmó un poquitito el frío, pero en realidad la semana anterior estuvimos congelados. Así que todos los hermanos que viven, por favor, en el Caribe, que viven aquí por Neiva, que están por ahí por Colombia, por Puerto Rico, mándennos un poco de calor, por favor, que lo necesitamos. Pastor, el pensamiento del día de que estaba hablando ahorita es de Juan Gómez. Sí. No tengo referencia Uh-huh. de él. Es un colaborador de Coalición por el Evangelio. Ajá, interesante el comentario Sí. que hiciste. Lo estaba escuchando con muchísima atención. Muy interesante. Uh-huh. Y es que uno ve en la vida de José toda la soberanía de Dios, todo el tiempo. Por ejemplo, los 7 años que hubo de mucha abundancia, de mucha cosecha, Uh-huh. los 7 años de hambre, uno ve a Dios ahí, soberanía de Dios sobre la naturaleza, soberanía de Dios sobre todas las cosas. Uno ve, por ejemplo, me encanta la vida de José, este gran familiar, porque él creía mucho en la soberanía de Dios. ¿Y cómo? Siendo muy responsable. Uh-huh. Y me llama la atención, pastor, que nunca se quejó. Nunca. Uh-huh. Fue víctima de trata de personas, Uh-huh. víctima de sus hermanos que al comienzo Rubén y Judá querían matarlo, pero dijeron, no, mejor vendámoslo. Y aún así, uno ve que él nunca se le vio ningún odio contra sus hermanos, nunca guardó ningún tipo de resentimiento, de amargura. Entonces uno dice, qué hombre, qué ejemplo, Uh-huh. sin duda alguna lleno del Espíritu Santo,
Pastor David. Claro. Sin duda alguna. Y esa respuesta que da, que tranquilos, no fueron ustedes los que me enviaron acá. Ustedes pensaron Mm. en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Amén. ¡Qué confianza! Claro. Aquí viene un punto, Pastor Germancito, y perdón, y quiero que dialoguemos y las preguntas que puedan surgir de esto, ¿no? Voy a poner una ley de la casuística. ¿Ok? ¿Quién no ha tenido en algún momento un problema con sus hermanos o con sus hermanas? Ah, Y, pastor. y cómo se reacciona ante esas cosas, porque hay peleas terribles, Pastor Germán. Hay peleas y son situaciones impresionantes de odio, de revancha, de celos. Bueno, obviamente estamos viendo eso en los hermanos de José, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Hay un proverbio, pastor, el proverbio 18, sí, 18, 19, mira lo que dice. Repetimos nuevamente El Proverbios. proverbio 18, 19. Proverbios 18, 19. Ujú. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Mm, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. mm, Uno perdona más fácilmente a un amigo, a alguien del trabajo, mm, a alguien de la iglesia, pero un hermano de sangre. mm. Las contiendas entre hermanos son muy, pero muy difíciles de solucionar y de que haya reconciliación. Es muy difícil. Así es. A ver, yo me pongo en los zapatos de José. Yeah. Si a mí me hubieran hecho eso mis hermanos, lo que le hicieron los 10 hermanos a José, yo me hubiera cambiado el apellido. Yo dejaría de ser Germán Díaz Chávarro y me pondría Germán Cruz Carrera. Carrera. Eso, muy Gracias, bien. gracias. Jamás lo volvería a saludar. Mm, Pero, pero es que José es, bueno, repito, es lleno del Espíritu Santo claro, aunque de Dios. esto fue un proceso, Germancito, tengo entendido, porque todo lo que le pasa a José después de haber sido el mimado del papá, a ir a parar en el fondo del foso, y después de haber pasado por un momento esa situación de haber sido esclavo y después un prisionero, ¿verdad? Qué fuerte. Pero si nos ponemos a pensar por un momento, y amados hermanos que nos están escuchando, Byron dice Germán Leguízamo, que de pronto podrías haberte cambiado el apellido. Ok, aceptado el apellido, Bueno, y por favor, y que te recuerde también en su testamento, ¿no es cierto? Por favor. por favor. Entonces aquí viene un punto. Lo que tú acabas de mencionar, Germancito, uno puede perdonar con mucha mayor facilidad a un desconocido, a un amigo, una traición. Pero a los que son de tu misma sangre, que de pronto te fallen, de cualquier manera que te falten, de cualquier manera que pequen contra ti. Nuevamente, estamos hablando entre cristianos. Del mundo entendemos que hay inclusive asesinatos, ¿verdad? Pero en el pueblo cristiano, wow. Si nos ponemos a pensar por un momento, y hemos estado hablando acerca de la vida de José, y habíamos hecho un panorama, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a la santidad. Increíble, porque Dios está formándonos, está transformándonos, está cambiándonos. Y Él desea que nosotros seamos hijos obedientes. Él espera de nosotros una obediencia completa. Y una de estas primeras cosas, amados hermanos que nos están escuchando y quisiera escuchar sus opiniones, qué difícil que es perdonar. En términos generales es una situación muy complicada, pero cuando se trata de la familia es mucho más grave, mucho más serio. ¿Qué opinas, Pastor Germán? Sin duda alguna, pastor. Sin duda alguna sin duda alguna es muchísimo, muchísimo más grave. Sin duda alguna. Uh-huh. Y es que José estuvo durante 17 años, Claro. un tiempo muy duro, de ser el hijo de papi y mami, porque él tenía unas túnicas de colores. Uh-huh. Sin duda alguna, Jacob fue lo, ¿cómo se dice?
privilegiado, no, otra palabra, cuando uno tiene su hijo predilecto, Mimado. mimado, sí, Mm, que cuando cumplía años a José le regalaba un Ferrari, cuando Rubén cumplía años le regalaba una patineta, así de mimado era José, una diferencia muy marcada. claro. Y durante 17 años el Señor le trata su carácter, le Mm, trata su carácter. mm, Y lo supo asumir de una manera tan hermosa. José, repito, debió ser una persona llena del Espíritu Santo para poder permanecer sin odiar, sin amargura. Y lo interesante, pastor, es que Dios estaba preparando a José durante esos 17 años difíciles para gobernar a Egipto durante 80 años mm, sin comprometer su integridad. mm, Porque José manejó Egipto desde los 30 años de edad hasta los 110 años de edad cuando muere. mm, mm, 80 años permaneciendo íntegro. mm, mm. Entonces, Es, es, cuando me pongo a leer la vida de José, yo digo, bueno, ¿y cómo está nuestra vida cristiana? Yo con mucho dinero, como lo que tenía José, porque él manejaba todo el presupuesto nacional de Egipto claro. a Hay, su antojo, hay que recordar que en esa época Egipto era un imperio, ¿no? El era imperio más grande potencia, en ese claro, momento. claro. Pues yo no recibo a mis hermanos, dígale que no estoy. No, no, dígale a esos barbados sucios que no quiero nada que ver con ellos. Mm, Pero uno ve que José nunca lloró en ninguna parte, ni en la cárcel, ni cuando la esposa de Potifar lo calumnió de una manera tan vil. Pues, como dice ella, cómo se inventa ella que él lo quiso violar a ella, eso mm, era muy vaga y sin embargo él fue muy respetuoso mm, y él nunca lloró. Pero cuando él escucha a sus hermanos arrepentirse, dice la Biblia que José se fue a un cuarto a a llorar. llorar. Mm. Vamos a llegar a esa partecita, pero antes de nada, nuevamente las preguntas de ustedes, sus comentarios son bienvenidos, amados hermanos. Aquí viene un punto. Hagamos un pequeño contraste entonces del ejemplo que el Señor nos da a través de José, de pronto con nuestra propia vida, la carnalidad que de pronto puede haber en nosotros todavía. ¿Qué buscaría una persona? Acabas de mencionar algo, Germancito, si tus hermanos te hubieran hecho eso, tú hubieras reaccionado de esa forma. Se supone que nosotros deberíamos ser personas espirituales, se supone que debemos madurar, se supone que nosotros debemos ser personas que debemos imitar a Cristo. Cristo debe crecer en nosotros. Ah, Interesante porque también José es un tipo de Cristo, ¿no? amén. Es una manera de ver cómo en la introducción del Evangelio de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué manera no le recibieron? Hasta tal punto que le crucificaron, ¿no es cierto? Le hicieron de todo, le abofetearon, le escupieron, se burlaron, de todo. Pero aquí viene algo que a mí me sorprende, y esto es la parte que me llama mucho la atención de la vida de José, porque aparentemente él recibe con mansedumbre todas las cosas que le ocurrieron. No, como tú decías, no se quejó, no lanzó su puño al aire y dijo, no se registra eso. Pero más bien increíble, porque recibe el favor de Dios tanto con Potifar y después cuando está en la cárcel, ¿no es cierto? Recibe también del carcelero el favor y las cosas funcionan impresionantemente bien. Recuerdo esta partecita que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:7, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Wow. José de alguna manera está dando un testimonio de quién es él, sus orígenes, su raíz, el descendiente de aquel que hereda la promesa de Dios, del pacto de Dios, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y ahora es el Dios de José.
Pastor Yo Germancito. quise leer, pastor, Génesis 43, Ajá. versículos 23, 24 y 25. Vamos desde el 23. Ujú. Cuando ah, los hermanos de José van a Egipto con Benjamín y él los invita a su casa, no a palacio. Ujú. Eso me llamó mucho la atención. Le dice a mayordomo, llévalos a mi casa, no a palacio. Versículo 23 dice, él le respondió, o sea, el mayordomo, Ujú. pasa a vosotros. En el original es shalom. Ujú. Tú, pastor David, que eres experto en Ujú. el hebreo y la parte de las costumbres hebreas, judías. El judío se saluda así, ¿verdad? Shalom, Donde entra y cuando sale. shalom. Shalom, eso significa la paz sea contigo. Mire qué cosa tan impresionante. ¿Pero quién lo dijo? Lo dijo el mayordomo. ¿Quién era el mayordomo? Un empleado de Ujú. José. Pero el mayordomo, ¿quién era? Era egipcio. Ujú. O sea que José lo había discipulado. Ujú. José lo había ganado para Cristo. A todos los que le servían a él, José los había ganado para Cristo. Eso sí que me impacta de José. Ujú. Y mira lo que dice el versículo. Pasa a vosotros. Eso le dijo el mayordomo. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vosotros, en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y versículo 24 dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, no a palacio, fue a la casa, y les dio agua y lavaron sus pies. Lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, les lavó los pies. Aquí José hace lo mismo, les lavó los pies. Entonces uno dice, es un cristiano auténtico, Ujú. es un cristiano real. Yo Ujú. de las cosas que le pido mucho al Señor, que me permita ser un auténtico cristiano, que lo pueda adorar a Él en santidad. Porque si yo no adoro a Cristo Dios en santidad, mi adoración es falsa. Ujú. Es pura Entonces, religiosidad. sí, Señor. Entonces, a mí esto me impacta, pero míralo. El versículo 25, perdóname, pastor, estoy muy emocionado. La Dale, vida dale. pastor me tiene muy emocionado. Dice, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y mírenlo como termina el versículo. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Ujú. Cumpliéndose el sueño de José cuando José dijo, el sol, La la luna luna y las y estrellas. las 11 estrellas se van a inclinar ante mí. Ujú. Soberanía de Dios. Ujú. Esta parte vamos a entrar en ligas mayores. Dentro de un momentito se van a leer las preguntas que hay. Pero yo te pregunto, mi hermano Germancito, y hermanos que están escuchando, ¿qué opinan ustedes? Nuevamente, estamos hablando desde el punto de vista, desde la perspectiva cristiana. Si estaríamos hablando desde la perspectiva mundana, obviamente cualquier acto de venganza hubiera sido lo más natural, ¿no es cierto? Lo más natural. Ajá. Perdóname que se me olvidó algo, pastor, discúlpame. Dale, dale. Discúlpame. Atención, atención. ABC, la BBC de Londres, CNN. Ujú. Informamos. Fueron cogidos los 11 hermanos que vinieron a José. Se hizo justicia y José hizo valer su derecho y los metió a todos a la cárcel por 30 años. Ujú. Hizo justicia, alabado sea el Señor. No, no. ¿Cómo reaccionó José? A eso es lo que voy. Porque José pudo haber aprovechado su posición para tomar una tremenda venganza contra aquellos hermanos malvados. Wow. ¿Mm? Uy. Ahora, aquí viene entonces la pregunta que viene de cajón. ¿Qué estuvo haciendo Dios con la vida de José mientras estaba como esclavo y como prisionero?
¿Qué es lo que Dios estaba formando en José? ¿Mm? Amados hermanos, como nuestro hermano nos hablaba, ¿no es cierto?, aquí en la introducción, en el pensamiento del día, este hermano Juan Gómez, Dios en su misericordia usa la tragedia para arreglar los corazones de sus hijos. María Linares, carácter. Dios estaba formando el carácter de un varón. ¿De qué manera? ¿Qué tal el horno? ¿Qué tal ese crisol en donde el fuego de la prueba estaba haciendo de este varón de un oro preciosísimo? Pastor Germán. Pastor, tú decías al comienzo que no ha tenido problemas con sus hermanos. Uh-huh. Y cuando estabas hablando de eso, yo siempre escribo, cuando tú escribes, yo siempre estoy escribiendo. Y escribía yo esto. ¿Qué familia no es disfuncional? Uh-huh. Todas las familias son disfuncionales. De una u otra forma. Siempre hay el hermano que la pega contra el hermano. Pero en Cristo es posible la reconciliación. Uh-huh. Y a mí me llama la atención que esta familia tan disfuncional, el Señor toca los corazones de los hermanos que se arrepienten, porque se arrepienten en el caso. Claro. Ellos dicen, estamos así, porque nosotros, todo lo que le hicimos a nuestro hermano menor, cuando él nos rogaba, hermanos, ¿por qué me hacen esto? Cuando lo lanzamos al pozo, Uh-huh. se está haciendo justicia. Los hermanos se arrepintieron. Y José les escuchó que se habían arrepentido. Hemos dicho varias veces lo que dice Juan Calvino. El arrepentimiento no solo es el inicio de la vida cristiana, es la vida cristiana. Uh-huh. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y los hermanos se arrepintieron. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de la historia de José? Que de esta familia tan disfuncional se formó la gran familia judía, Uh-huh. la gran familia israelita. Uh-huh. Y es una familia más unida que cualquier familia de la tierra. Así es. ¡Wow! Yo admiro a los judíos, Uh-huh. al pueblo de Israel. ¡Qué familia tan unida! Así es. Y ellos lo que le duele al uno, le duele a todos. Uh-huh. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace la gracia. Porque la gracia triunfa, la gracia reina. Uh-huh. Es muy interesante lo que estamos viendo. Gracias por las participaciones. Miren cómo vuela el tiempo. Ya estamos a la mitad de nuestro programa. Vamos a dar un breve paréntesis y volvemos con la segunda parte de nuestro programa. Escucha Israel a través de Belén la Radio. Volvemos enseguida. Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Bien, no olviden enviar sus preguntas, sus comentarios por medio del chat que tenemos en YouTube, Facebook. Y les recomendamos nuestra programación de Belén la Radio. En pocas semanas más también estaremos dando la bienvenida a nuestra programación. El doctor Chuck Swindoll con su programa Visión para Vivir. Estamos añadiendo maestros de Biblia preciosos, muy edificantes, así que estén pendientes de todas estas cosas. Durante este tiempo de diciembre también estamos teniendo una programación especial con música navideña también muy importante, así que ponemos a su disposición nuestra programación.
Y es nuestra oración que nuestros programas sean de mucha edificación para su vida espiritual. Y comparta por favor el link de Belén la Radio, www.belenlaradio.com. Ingrese por favor a nuestra programación y usted podrá conocer los programas que están a su disposición las 24 horas del día. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes. Y ahora, como siempre, volvemos a tener esta sección de recomendación de libros de lectura. Así que, Pastor Germancito, no te muevas porque estamos en vivo ahorita, pero ¿hay algo que tú quisieras recomendar? Todos los libros del pastor Charles Swindoll. Swindoll. Ok. ¡Wow! ¡Qué escritor tan genial! Yo me deleito leyendo los comentarios de esta persona, cómo coge cada personaje. Por eso te felicito, Pastor David, por esa bendición tan grande de que Charles Swindoll y su equipo sea parte de Belén la Radio. Te felicito, te felicito, te felicito. Gracias a Dios. Bien, y precisamente del doctor Chuck, se le dice a Charles Chuck Swindoll, este libro que se llama Desafío a Servir. Un libro precioso que nos anima, nos desafía a servir. Así que va a ser muy importante que usted lo tenga en cuenta. Y en realidad, todos los comentarios del pastor Chuck Swindoll, como dice el pastor Germancito, de verdad que vale la pena poder leerlos y tenerlos en sus bibliotecas personales, ¿ok? Desafío a Servir de Chuck Swindoll. Me da lástima, Pastor, que muy pocos libros de él están en español. Muy poquitos. No pasan más de 10 libros, de 12 libros. Es verdad. Pero ahora vamos a tener el programa, así que usted se va a poder deleitar con Visión para Vivir. Wow. Así que le recomendamos para que esté pendiente de la programación de Belén la Radio, ¿de acuerdo? Bien, tenemos preguntas, David, por favor. Buenas noches. Byron Leguizamo está preguntando: nosotros perdonamos a nuestros hermanos de sangre, mas el resentimiento es por mucho tiempo. Si es que no se logra la reconciliación, ¿no sería responsabilidad de nuestros padres reconciliar a los hijos? Y hay una subpregunta que dice: ¿y si no están los padres, algún familiar que pueda conciliar, que sea de la misma sangre? Ok, Pastor Germancito, te doy la oportunidad de contestar primero y después yo digo algo más también. Byron, José tuvo 2 hijos. El mayor se llamaba Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Manasés. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Él recordaba lo que sus hermanos le hicieron, pero lo recordaba con mucha tranquilidad y con mucha paz. Y el segundo hijo se llamaba Efraín, que significa he dado fruto. Y eso, Byron, tu pregunta es muy buena, porque cuando se tiene una comunión íntima con la tercera persona de la Trinidad, es posible que yo recuerde sin dolor, sin amargura. Dios me ha hecho olvidar significa el nombre Manasés. Y entonces cada vez que José llamaba a su hijo Manasés, recordaba que lo que le habían hecho sus hermanos ya no le dolía. Y cada vez que llamaba a su hijo Efraín, él estaba diciendo, yo voy a dar fruto. Y se habla del fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quisiera añadir algo más. Bueno, en este caso, entiendo que Byron está pidiendo tal vez una mediación de parte de los padres o de algún familiar para arreglar los problemas familiares. Independiente de cuál sea el problema, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar, como dice el apóstol Pablo, de estar en paz con todos en lo que sea posible para poder estar en paz. Asegurarnos de que hemos perdonado, de que no estamos guardando ningún tipo de rencor, a pesar de las cosas horribles. O sea, piensen por un momento, no solamente Byron, todos nosotros los que estamos aquí, todo lo terrible que le hicieron los hermanos a José. Quizás lo que nos hacen a nosotros los hermanos o lo que puedan hacer no sea tan fuerte como eso, ¿verdad? Pero como acaba de decir el pastor Germán,
La presencia del Espíritu Santo nos permite a nosotros no solamente perdonar, sino también olvidar y tener paz en el corazón. Como personas adultas, no necesitamos que otras personas intercedan tanto en ese sentido. Creo que esa es nuestra responsabilidad personal. Yo diría, y para concluir con la respuesta, yo animaría a que de parte tuya, si tú tienes que perdonar algo, lo hagas desde tu parte. Si la otra persona no es cristiana, no podemos esperar que un no cristiano se comporte cristianamente, ¿verdad? Pero de tu parte delante de Dios, perdona, olvida, bendice, apoya cuando puedas apoyar, ayuda cuando puedas ayudar, pero no mantengas rencor, no permitas que se mantenga la falta de perdón en tu corazón, porque eso no agrada al Señor. Eso es lo que yo podría decir en este momento, Pastor Germán. El libro de Hebreos dice que no nazca en nosotros raíz de Amargura. amargura. Uh-huh. Y es que eso no lo había en José. Yo quisiera que fuéramos a Génesis 43, del versículo 27. Mira lo bonito. Es que a mí me encanta, me tiene enamorado este personaje, muy enamorado. Me tiene, antes un desafío. Uh-huh. Génesis 43, verso 27 dice, me perdí. Entonces les Génesis preguntó, 43. José, ¿cómo estaban? Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ese versículo. Ese es, sí, señor. Uh-huh. Tan bonito, ¿no? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está papá de ustedes? Ellos no sabían que era José. Uh-huh. ¿Y está bien el papá? Y el versículo 23 dice, y ellos respondieron, bien. Va, sí, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron por segunda vez e hicieron reverencia. Después el versículo 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano que no veía hace cuánto, hace 17 años, lo dejó muy bebé, pequeñito lo dejó. Uh-huh. Y miren lo que dice, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y digo, Dios tenga misericordia de ti conmigo. Lo primero que hace es orar por su hermano. Pero me llama la atención, es esto. Y mira, Byron, quiero que vayamos un momento a Jeremías 15:39, por favor. Jeremías 15:39. No, 15:19 es. Sí, 15:19 es. Y es que José vivió muchos años en Egipto. Hasta ahora habían pasado 25 años. Y él nunca se convirtió a la religión de Egipto. Él no se convirtió al dios Ra, al dios de Egipto. Uh-huh. Él siempre permaneció en su fe hebrea. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Jamás dejó de adorar al Dios de Israel. Entonces, mira lo que dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero miren lo interesante que dice acá, conviértanse ellos a ti, Uh-huh. y tú no te conviertas a ellos. Hoy en día muchos cristianos, cualquier cosa los convierte al mundo, cualquier cosita. Uh-huh. No fui a la iglesia porque llegó tal cosa, inmediatamente se convierten al Señor. No, un cristiano auténtico, real, vive de tal manera, tiene una convicción tan grande en su fe en Cristo, que la gente al verlo, escucha la orden, que la gente se convierta a tu cristianismo y no que tú te conviertas a lo mundano. Uh-huh. Para eso, pastor, hay que tener una relación, repito, profunda con la tercera persona de la Trinidad. Solamente una persona nacida de nuevo puede lograr eso, porque humanamente es imposible. Por eso, amados hermanos, necesitamos recordar quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad es tan importante. ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿A quién hemos sido llamados a servir?
No hemos sido llamados a servir a cualquiera, sino al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, del todo lo visible y lo invisible, ¿no es cierto? Y Él nos está exigiendo a nosotros fidelidad, obediencia. Pero, Pastor Germán, alguien dijo que una de las pruebas más fuertes para comprobar el cristianismo de una persona es precisamente el perdón. Uy. Porque se puede hablar de somos cristianos, voy a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, alabaré, alabaré. Llevo una Biblia, voy temprano. Es bien fácil ser cristiano entre cuatro paredes. Pero el ¿Sabes qué asunto es cómo se vive en casa, y en especial cuando estamos hablando de estos términos, por ejemplo, justamente de una situación intrafamiliar, de una situación de hermanos que le vendieron a su propio hermano, no les importó, inclusive el dolor que le produjeron a su padre, Germancito, de mentirle y decirle que el hijo que él amaba fue despedazado por un león, etcétera, etcétera. Pastor, a mí mi niña Jimena, cuando tenía 4 años de edad, tenemos reunión los sábados en la noche. Y salimos de la iglesia y a ella le encantaban, siempre le han gustado mucho los animales. Y se fue detrás de un perrito. Mm, Y se nos perdió como durante, no sé, 40 minutos. Mire, pastor, yo casi enloquezco. mm, Yo gritaba por el barrio el nombre de mi hija por todas partes, pero así me descompuse, pastor. Me descompuse. mm. Corría por las calles hasta que por fin la encontré ya detrás de un perrito y volvió mi alma al cuerpo. Ah, wow. Pues Jacob tuvo perdido a su hermano, a su hijo José durante 17 años Mm. por culpa de sus otros hijos. Por la Jacob, maldad, sí, señor. por la Y sabes una envidia, cosa, los pastor, celos. tú decías algo interesante del perdón. ¿Sabes cuál es la frase que yo escucho muy a menudo en la iglesia? Pastor, lo único que yo no podía perdonar era eso. Todo lo demás sí lo podía perdonar, pero eso no. Pero te saliste a hacerlo. Y si fuera otra cosa, entonces diría lo mismo. No, 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 no. Los otros se lo hubieran perdonado, pero es que precisamente eso es lo único que él sabía que no le podía perdonar. No es cierto. Es interesante porque cuando nosotros analizamos la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Vamos de menos a más. Ese es el proceso de la santificación, ¿no es cierto? Desde que nacemos de nuevo, somos bebés espirituales. Pero la verdadera prueba, amados hermanos, es justamente en obediencia. Y parte de la obediencia de las diferentes áreas donde un cristiano tiene que ser obediente al Señor, justamente tiene que ser con el perdón. ¿Sabes ¿Qué? lo que hago, pastor, cuando me lastiman? Yo, cuando me siento maltratado, Mm, a un familiar de sangre, a hermanos, o personas de la iglesia. Claro que a uno en la iglesia nunca nadie lo lastima, es una cosa, no, es sí, una de las ventajas de ser pastor, ¿no? claro, no pasa nunca eso, No, ¿no? nunca. Y es que yo personalmente, yo me encierro a solas. Y le he dicho a Dios de todo, y le digo a Dios de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Mm, Yo sé que cuando estoy a solas con el Señor, es el único momento de mi vida para yo decir todo lo que siento, porque yo a Dios no lo puedo engañar. así es. Entonces yo al Señor le digo de todo, de todo, de todo, y me encanta que el Señor, todas las cosas a veces tontas, a veces como groseritas, como que no, Él no le cuenta a nadie Mm, lo que yo le digo a él en secreto. mm, Entonces, cuando yo me acerco al Señor confiadamente al trono de la gracia, Él me permite decir, bueno, ahora levántate y ya, y viendo de tus hermanos y ya tranquilo, no ha pasado nada, todo está bien. Y entonces yo me acuerdo mucho de lo que dice el libro de Malaquías, tú eres mi especial tesoro, y eso me da una paz y quedo tranquilo. Amén. Tenemos otra pregunta más, David, por favor. Byron pregunta, ¿el perdón podría ser un don o un privilegio? Wow.
Yo creo que son ambas cosas, Byron. Ujú, Sí, es un don de Dios sin duda alguna, pero también es un privilegio. Es un privilegio dado a la persona que ha nacido de nuevo. Es un privilegio. ujú, Mira, a mí Jesucristo siempre me descresta. Yo admiro a Jesucristo, hombre, lo admiro. Que en plena cruz ujú, pudo haber dicho de una manera sincera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ujú. Yo voy a decir una tontería. A veces digo muchas tonterías. Yo en la cruz les mando ángeles del cielo y los mando a destruir a todos. Pero Claro, Jesucristo es tan hermoso. ajá, claro, como el Señor cuando hablaba con Pilato le decía, si este fuera mi reino, yo pediría a mis súbditos que les, Pelearan por mí. me defendieran, no pelearan por mí. Y tiene que ver justo con lo que tú hablabas en el segmento anterior, Pastor Germán, con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es parte del privilegio que tenemos como hijos de Dios ahora de perdonar, como Él nos ha perdonado. Amar como Él nos ha amado. Volviendo a esta partecita, Pastor, tengo una pregunta que no sé qué opinas tú. La reacción de José antes de perdonarles, antes de mostrarse ante ellos quién era Él. Esas pruebas que les ponen, ¿no es cierto? De enviarles con el dinero, la copa de plata puesto entre ellos. ¿Qué estaba haciendo José? Aparentemente parecería como que fueran unas pequeñas travesuras como para que sufran un poco, porque les metió en la cárcel, estuvieron en la cárcel 3 días. Pero 3 días, nomás, solo 3 días. Él estuvo 3 años. No es nada, pastor. ¿Qué estaba Tres haciendo? días. ¿Qué estaba Y en los haciendo? 3 días comenzaron a llorar y comenzaron no sé qué, y nosotros, 3 días nomás. Y él los sacó a los 3 días, los sacó, pastor. Ajá, y les dio de comer, ¿no? No. ¿Qué piensas tú que estaba haciendo José? Yo creo que fue un momento de mucho amor de parte de José, porque les dio la oportunidad de que meditaran, de que miraran sus conciencias, cosa que hicieron. Y ellos en esos 3 días recapacitaron y ellos, hablando en hebreo, ellos creían que José, no sabían que era su hermano, no los entendía, Claro. porque José siempre les hablaba en el idioma egipto y tenía un traductor, un intérprete. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar y sacan de su corazón cosas que no habían hecho en 17 años, estaban casados con hijos, ellos taparon ese pecado de ellos tan cruel, lo taparon durante 17 años. Pastor, Pero en esta partecita, perdón, tampoco le habían confesado a su padre. nunca lo hicieron. Hasta que, En 10. hasta que le llevan a presentarle y le dicen, tu hijo vive, ¿no? Pero nunca O dijeron, sea papá, que, nosotros nos inventamos eso. o sea que José lo que hizo fue darles como una oportunidad muy Mm, sabio, ujú, dirigido por Dios Espíritu Santo, ujú, y ellos se arrepienten. Y entonces José, al escucharlos que se habían arrepentido de ese viejo pecado, ujú. porque las consecuencias del pecado me van a alcanzar, tarde o temprano me alcanzan. Deuteronomio Entonces 28. cuando José llora de emoción de que se arrepintieron mis hermanos, Mm, se dieron cuenta que había, y José se llena y comienza a llorar de alegría. ujú. Qué hombre tan sabio, ah, bueno, el fruto del Espíritu Santo, que son 9 características, dice la Biblia, contra tales cosas No no hay ley. hay ley. Ujú. Tú mencionabas hace un momentito algo muy importante y me recordé Deuteronomio 28, que si guardamos los mandamientos del Señor, si obedecemos, dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y después las consecuencias de la desobediencia, dice, todas estas maldiciones te llegarán y te alcanzarán también. Me encanta pensar de que José, a pesar de que sabía quiénes eran sus hermanos, Dios usa a José para que sus hermanos llegaran al arrepentimiento, para que Sí, señor. reconocieran con, Excelente lo que acabas de decir. con amargura lo que hicieron, porque durante 17 años como que ellos inclusive se olvidaron.
como que de pronto borraron de su mente, pero el Señor no se había olvidado. Pues yo no creo que lo borraron de su mente, pero ahí lo tuvieron tapado, una conciencia cauterizada ahí, Mm, tapada. mm, Y nunca dijeron durante 17 años, entre ellos nunca se habló del tema. mm, El tema lo hablaron en la cárcel. mm. Y lo que tú dijiste ahora es tan bonito, pastor, que el Dios de gracia usa a José para darle a estos 10 hermanos el privilegio del arrepentimiento. Qué Dios tan bueno el que tenemos, Amén. pastor. No, por Es lo que Dios. dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Si confesares tus pecados, ¿no es cierto? En ese sentido, arrepentirse. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda la maldad. Qué hermoso. Rosa María Suárez dice, David, ¿podemos leer, por favor? El perdonar nos permite tener paz en nuestro corazón. Es solo por la gracia de Dios que lo podemos hacer. Amén. No hay otra respuesta, solamente la gracia. Porque humanamente eso no es nuestro. Recordemos esta partecita que es importante, ¿no es cierto? Parte de nuestro nuevo nacimiento implica el amar como Cristo nos amó, perdonar como Él nos ha perdonado y ser misericordiosos como Él lo ha sido con nosotros, Pastor Germán. Por eso, amigos, me desafía porque fue un gran familiar. Y como cristianos estamos llamados a ser los mejores familiares, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hermano. Que si mi hermano, eso pasa, me maltrató, me lastimó, vamos a ser el mejor. Pastor, permíteme, por favor, quiero leer el versículo 28 de Génesis 43, si me permite, por favor. Por favor. No, él está leyendo, es el 30. Entonces José se apresuró porque Se conmovieron. se conmovieron gracias a sus entrañas a causa de su hermano y lloró, ¿sí? Y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Pero mira lo que dice el versículo 30. Dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, porque eran 3 mesas, y aparte para los egipcios con el que él comían, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, lo cual es abominación a los judíos. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme, o sea que José puso a cada uno en un orden perfecto. Rubén, todos en el orden. Durante 17 años, José no se olvidó de ninguno de sus hermanos, sabía cuándo cumplían años, sabía todo de ellos. Mm, Es impresionante, pero quiero terminar con esto. Y, y José, versículo 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor. O sea, cuando llegó de Rubén, le dio un pollo asado y una hamburguesa. A Benjamín le dio 5 pollos asados y 5 hamburguesas. Cuando llegó donde Rubén, Judá y Senón y los demás, a cada uno le dio una Coca-Cola personal, a Benjamín le dio 2 Coca-Cola litros, 3 litros. Pero ¿sabes qué me llama la atención, pastor? ajá, Que los hermanos habían cambiado de verdad y ninguno dijo nada. mm, Digo, lo que está haciendo el virrey José está bien hecho. claro. Y lo que tú mencionas es interesante porque debería haber sido al revés. El primogénito debería haber recibido todo, ¿no? La, la mayor, la mayor cantidad de pollo frito tendría que haber recibido él, la mayor cantidad de presas de pollo, ¿no? Pero Pero fue, lo recibió, muy bien lo recibió Rubén, Judá, Simeón, todos lo recibieron amén, tranquilamente, sin envidia, sin envidia. la que tenían antes. Ujú, No aborrecieron al virrey, lo que hicieron con su hermano José, no. Ellos decían, no merecemos nada, pero sin embargo nos han dado una Coca-Cola. Que a nuestro hermano menor le den una Coca-Cola de 3 litros, está bien, nos parece muy bien. ujú. Amén, Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. amén. Vamos a ir a la última parte de nuestro programa. El tiempo ha volado, pero le damos gracias al Señor. Volvemos enseguida con las conclusiones.
Estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerles por estar con nosotros. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico belenlaradio.com@gmail.com. La próxima semana seguiremos estudiando más de este fascinante tema de la santidad. Por favor, acompáñenos. Ahora escuchemos las conclusiones de nuestros invitados. Bendiciones. Jairo Fuentes nos escribe y nos dice, según la Biblia, el perdón no es don, es más bien el compromiso de todo cristiano. Dios nos manda a perdonar. Amén, así es. Le tomamos no tanto como parte de los dones espirituales, pero sí como ese privilegio que tenemos, ¿no es cierto? Ese compromiso como hijos de Dios de poder perdonar. Pastor Germancito, ¿tus conclusiones para esta hora? Yo quiero terminar con el Salmo 41, 12. Creo que es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida cristiana, y es una palabra que ya casi no se ve, que se llama integridad. En cuanto a mí, y eso lo supo entender muy bien José, en mi integridad me has sustentado. José tenía una confianza infinita en la soberanía de Dios. Sabía que Dios tenía el control sobre todas las cosas. Y entonces eso lo hizo él muy responsable. Caminar en integridad. Y dice, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Yo siempre digo, la vida cristiana se trata es el Señor y yo. Amén. Yo voy a rendirle cuenta a Dios de cada acto. Yo no voy a rendirle cuentas a Dios por ustedes, los que nos escuchan, por la iglesia, no. Voy a rendirle cuentas a Dios de mi vida. ¿Cómo está mi corazón? Entendiendo esto, que yo al Dios de gracia no lo puedo engañar. Amén. Yo quisiera terminar con 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, empezando con el verso 12. La recomendación de Pablo a Timoteo. Le dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, dice el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El Señor nos está enseñando, hermanos, a ser misericordiosos, amorosos, perdonándonos los unos a los otros. Esto es parte de los mandamientos recíprocos que en algún momento hablaremos. Esta semana del mes de diciembre estaremos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la Navidad. Por favor, no se pierda los siguientes programas que vamos a tener. Pero ahora damos por terminado nuestro programa y le pido al pastor Germancito que por favor nos despida en oración en esta noche. Maravilloso Cristo, queremos darte gracias porque sabemos que en ti es posible la reconciliación. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nueva criatura es para ser nuevas personas, nuevos afectos, para entender que el perdón es parte de la vida cristiana y para entender que estoy llamado a ser el mejor familia, así como lo fue José. Si tú dejaste, Señor, por toda la eternidad la vida de este hombre, es para que nos sentemos, meditemos, reflexionemos. Y por eso Moisés la escribe de una manera tan hermosa esta vida, tan desafiante. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges. Gracias por las familias, Señor, por los esposos, los matrimonios, los hogares, las familias. Te pedimos, Señor, misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes.
Recuerden sintonizar a Belén la radio. Oren por la iglesia, oren por la emisora. Gracias por sus apoyos. Gracias por acompañarnos, Pastor Germancito. Dios te bendiga. Nuevamente, gracias a ti y a David por el apoyo enorme que siempre son. Que Dios les bendiga grandemente. Una linda noche. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Venid, fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfantes. Venid y adorad. Contemplaremos al Rey de los cielos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. El Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Verbo hecho carne, salvación nos trae. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Canten con gozo, coros celestiales, resuenan